Mi nombre es Pedro Carrera, soy dietista nutricionista y me dedico a la docencia y también un poco a la investigación. Y además paso consulta aproximadamente 3 veces al mes porque creo que es muy importante hacerlo, no solo para tener un contacto con la realidad y realmente saber si lo que estoy estudiando efectivamente después es algo que puedo aplicarlo con pacientes, con casos reales, pero también por otro lado porque creo que es muy importante, por lo menos para mi bienestar, que yo pueda tener ese contacto con las personas y pueda ayudarlas directamente. Entonces, esto es lo que hago yo y hoy vamos a hablar sobre inflamación crónica. Pero antes de empezar, solo deciros que este es un webinar que obviamente está abierto para todas las personas, pero se dirige mayoritariamente para dietistas nutricionistas, técnicos superiores en dietética. Bueno, quien es de México, por ejemplo, los nutriólogos serían lo equivalente a los dietistas nutricionistas. Y también para varios otros profesionales sanitarios, como médicos, farmacéuticos, fisioterapeutas, etcétera, y también estudiantes de nutrición y de otras carreras sanitarias. Cuando hablamos de inflamación crónica, hablamos de un proceso fisiopatológico con varias consecuencias adversas. Sin embargo, la inflamación es un proceso, en primer lugar, fisiológico, y que normalmente resulta en los típicos señales y síntomas que son el calor, que resulta del aumento de la actividad metabólica de las varias células del sistema inmune que están involucradas en el proceso inflamatorio y también otras células como las células endoteliales, el rubor, que resulta de un aumento de la producción de varias moléculas que van a aumentar la vasodilatación, y también el hinchazón, que resulta del aumento de la permeabilidad endotelial, que hace con que líquido, o sea, plasma que está en el vaso sanguíneo, pase hacia el tejido afectado, el tejido inflamado, y eso causa hinchazón. Por otro lado, tenemos algunas moléculas producidas por células del sistema inmune y también otras, una vez más como las células endoteliales, que pueden producir dolor, y todo esto puede llevar a una pérdida de función. Entonces, por eso que normalmente vemos a la inflamación como algo negativo, y es por eso también que existen tantas estrategias antiinflamatorias, como por ejemplo fármacos como los antiinflamatorios no esteroides, los AINES, el hielo e incluso algunas estrategias nutricionales como por ejemplo algunos fitoquímicos con un rol antiinflamatorio. Pero en realidad nosotros no debemos olvidar que la inflamación es un proceso fisiológico necesario a la supervivencia, que consiste en la activación de varias células con el objetivo de protegernos de infecciones, toxinas y otras agresiones, y además, y esto es frecuentemente olvidado, promover la regeneración de tejidos. ¿Qué significa entonces esto? Que en caso de infección, en caso de trauma, de lesión, de cirugía, nosotros necesitamos de activar una respuesta inflamatoria potente. Pero cuando los objetivos de la inflamación hayan sido cumplidos, la inflamación debería terminar, y a eso se llama resolución de la inflamación. Entonces, el problema no es la inflamación, el problema es cuando la inflamación no alcanza su resolución o cuando existen determinados estímulos inflamatorios que pueden ser, por ejemplo, exceso de tejido adiposo, y en especial el tejido adiposo visceral, donde tenemos un aumento de la producción de varias moléculas proinflamatorias que pueden efectivamente activar una respuesta inflamatoria local, pero también sistémica, como el tabaco, la contaminación e incluso la dieta, entre varios otros posibles detonantes de la respuesta inflamatoria. Entonces, cuando eso ocurre, o sea, cuando la resolución de la inflamación no es alcanzada o cuando existen determinados detonantes de la respuesta inflamatoria, podemos tener un estado de inflamación que es persistente y normalmente sistémico. Y a pesar que normalmente también es de bajo grado, o sea que no produce los típicos señales y síntomas que la inflamación aguda de alto grado produce,
aún así puede tener varias consecuencias adversas. Entonces, ¿cuáles son las principales consecuencias adversas de la inflamación crónica? Y este webinar es sobre la inflamación crónica y no sobre la inflamación aguda, puesto que la inflamación crónica está en la base de varias enfermedades degenerativas crónicas. Entonces, dentro de las consecuencias de la inflamación crónica sistémica, mismo que sea de bajo grado, está la resistencia a la insulina, que puede llevar al síndrome metabólico y puede evolucionar para diabetes tipo 2 y también contribuir para la steatosis hepática. Además, sabemos que por varios mecanismos la inflamación crónica sistémica, mismo que sea de bajo grado, puede contribuir para la aterosclerosis, que es el fenómeno fisiopatológico que está en la base de las principales enfermedades cardiovasculares. Además de esto, puede llevar a varias alteraciones hormonales y también puede contribuir para la neurodegeneración, aumentando de esa forma el riesgo de varias enfermedades neurodegenerativas como enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson, entre otras. Además de esto, puede comprometer el estado nutricional de varios micronutrientes como son las vitaminas A, D, E, C, B2, B6, el hierro y también el zinc. Y además de esto, sabemos que la inflamación crónica sistémica, mismo que sea de bajo grado, puede contribuir para la sarcopenia, que se caracteriza por la pérdida de masa muscular y por la disminución de la fuerza, y que aumenta el riesgo de complicaciones en el caso de varias enfermedades y el riesgo de mortalidad. Y además la inflamación crónica sistémica puede también contribuir para la osteopenia y en última instancia para la osteoporosis. Además de esto, sabemos también que la inflamación crónica sistémica de bajo grado puede aumentar el riesgo de varios tipos de cáncer y puede llevar a un estado de inmunosenescencia que puede, por ejemplo, aumentar el riesgo de complicaciones en el caso de infecciones. Y por último, pero no menos importante, sabemos que la inflamación crónica sistémica también está involucrada en la autoinmunidad, que se caracteriza por una pérdida de tolerancia inmunológica, donde el sistema inmune deja de reconocer lo que es suyo, o sea, sus propias estructuras, y empieza a atacarlas como si fuera un invasor. Entonces, esto puede resultar en una de más de 80 enfermedades clasificadas como autoinmunes, donde aquí tenemos algunos ejemplos, donde los más conocidos son la artritis reumatoide, la colitis ulcerosa, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, la esclerosis múltiple, la espondilitis anquilosante, el lupus, la psoriasis y la tiroiditis de Hashimoto, siendo estas dos últimas las enfermedades autoinmunes más frecuentes en los países occidentales, incluyendo países de Latinoamérica y varios países de Europa, como son España y mi país, Portugal. Entonces, ahora que sabemos que la inflamación crónica sistémica, mismo que sea de bajo grado, puede tener varias consecuencias adversas, veamos ahora cuáles son, de una forma muy resumida, sus posibles causas. Y entre las causas principales modificables, porque es de esas que realmente estamos hablando, está el tabaco y la contaminación, está la disrupción circadiana, o sea, la alteración del patrón normal de sueño y de actividad, o sea, donde de una forma muy simplista dejamos de estar de acuerdo con el ciclo natural día-noche para empezarmos a ir a dormir, por ejemplo, mucho más tarde, estar expuesto a luz, en este caso artificial, hasta muy tarde, y durante el día no estarmos expuestos a suficiente luz, en especial luz natural, y estarmos, por ejemplo, durmiendo. Eso es lo que ocurre en los trabajadores por turnos, como son los médicos, los enfermeros y otros profesionales sanitarios. Y sabemos que una de las consecuencias adversas de la disrupción circadiana es la inflamación. Además de esto, tenemos el estrés psicológico como un promotor de inflamación y tenemos la inactividad física también como promotora de inflamación crónica sistémica de bajo grado.
y junto con la inactividad física tenemos normalmente una dieta que no es adecuada y a nivel cuantitativo es muchas veces una dieta hipercalórica. Y si nos fijamos en la alteración en el tamaño de las raciones desde 1950 hasta hoy en un menú de una conocida cadena de comida rápida, vemos que la patata frita ha aumentado 2,7 veces desde 1950 hasta hoy, la hamburguesa 3 veces, o sea, ha triplicado, y el refresco ha aumentado 7 veces el tamaño. Y esto es algo que podemos transferirlo a varios tipos de comidas. Entonces, hoy efectivamente muchísimas personas tienen dietas hipercalóricas que obviamente contribuyen para la obesidad. Y sabemos que la obesidad, en especial cuando se caracteriza por exceso de tejido adiposo visceral, es una causa importante, muy reconocida de la inflamación crónica sistémica de bajo grado. Después tenemos la calidad de la dieta. Y aquí empezamos por una dieta con un alto contenido de productos finales de la glicación avanzada, los llamados AGEs en inglés, Advanced Glycation End Products, y también los lípidos oxidados. ¿Dónde encontramos esto? Encontramos esto en alimentos cocinados en condiciones de baja humedad y altas temperaturas. Hablamos, por ejemplo, de fritos, pero también encontramos en la carne y en el pescado cocinados a la brasa. Y después tenemos algunos ácidos grasos, en especial ácidos grasos transindustriales, y también algunos ácidos grasos saturados que están presentes fundamentalmente en alimentos procesados y ultraprocesados. Y en el caso de los ácidos grasos transindustriales también aún están en algunas margarinas. Después tenemos también una dieta con una alta carga glucémica o la ingesta frecuente de comidas con una alta carga glucémica, puesto que esto ya se ha demostrado que puede generar un aumento del estrés oxidativo y de esta forma generar un aumento de la expresión de genes que codifican para proteínas inflamatorias, o sea, promover la inflamación. Y aquí me preocupo fundamentalmente con cereales refinados, bebidas azucaradas y combinaciones de harina de cereales refinados con azúcar y que muchas veces también tienen grasas hidrogenadas, o sea que tienen ácidos grasos trans y también algunas grasas saturadas. Además, este tipo de alimentos normalmente tienen también exceso de sal y sabemos que a pesar que obviamente necesitamos algo de sodio y de cloruro, la verdad es que el exceso de sal es proinflamatorio. Después tenemos también la deficiencia de vitamina D como un promotor de la inflamación. Y aquí solo una pequeña nota. Yo en todas las diapositivas o casi todas pongo referencias bibliográficas, normalmente para publicaciones en revistas científicas. Entonces, a pesar que en este webinar, por motivos de tiempo, no puede entrar en detalle para explicar exactamente cuál es la evidencia que apoya lo que estoy diciendo y cuáles son los mecanismos por los cuales estos, por ejemplo, factores modificables pueden llevar a un aumento de la inflamación, siempre pongo aquí las referencias bibliográficas para quien después quiera poder confirmar o saber más sobre este tema pueda hacerlo poniendo estas referencias en Google o mejor aún más rápido en PubMed, que es un motor de búsqueda de artículos científicos. Después tenemos también la deficiencia de magnesio, la deficiencia de zinc y la deficiencia de selenio, puesto que estos nutrientes, como veremos, son fundamentales para la producción y acción de varias proteínas antioxidantes y cuando tenemos deficiencia de estos nutrientes podemos entonces tener un aumento del estrés oxidativo que puede indirectamente llevar a un aumento de la inflamación. Y en el caso del magnesio, por otros mecanismos también sabemos que la deficiencia puede promover directamente
un aumento de la respuesta inflamatoria. Y por último, pero no menos importante, tenemos los LPS. ¿Qué son LPS? Son lipopolisacáridos, que son endotoxinas que están presentes en bacterias, más específicamente bacterias gram negativas, más específicamente están en la capa externa, son la capa externa, forman la parte mayoritaria de la capa externa, de la membrana externa de estas bacterias que comenté, que son las bacterias gram negativas. Y estos lipopolisacáridos pueden, cuando son reconocidos por receptores específicos existentes en muchas células de nuestro cuerpo, pero en especial células del sistema inmune, generar un aumento de la respuesta inflamatoria. Entonces ahora la pregunta es, ¿de dónde vienen los LPS? Y mayoritariamente aquellos que por lo menos me preocupan son aquellos que vienen de bacterias gram negativas presentes en nuestro intestino. Pero ¿cómo pueden pasar estos LPS desde el intestino hacia la circulación para activar una respuesta inflamatoria que genere inflamación sistémica? Ellos pueden pasar desde el intestino hacia la circulación cuando nuestra pared intestinal, constituida por células epiteliales, está comprometida. Entonces, cuando eso ocurre, podemos tener el pasaje de estos LPS. Viendo esto en mayor detalle, aquí estamos viendo a las principales células epiteliales, que son los enterocitos, que están unidos entre ellos a través de varias estructuras, como los desmosomas, las junciones adherentes, adherence junctions en inglés, y las junciones estrechas, tight junctions en inglés. Entonces, cuando tenemos integridad del epitelio, los LPS no pasan hacia la circulación. Pero cuando tenemos hiperpermeabilidad paracelular, que es lo que estamos viendo aquí, podemos tener el pasaje de estos LPS y de esta forma podemos tener un aumento de la respuesta inflamatoria. Y algo muy interesante es que existen varios estudios observacionales donde pacientes con determinadas enfermedades autoinmunes, aquellas que estáis viendo aquí, desde la enfermedad celíaca hasta la diabetes tipo 1 y la esclerosis múltiple, tienen aumento de la permeabilidad intestinal cuando comparados con controles sanos o controles que sufren de otras patologías. Entonces, a pesar que esto es evidencia observacional, la verdad es que cuando vemos a toda la evidencia científica alrededor de este fenómeno que es la hiperpermeabilidad intestinal, podemos concluir que muy posiblemente este fenómeno puede estar en la base o por lo menos contribuir para la inflamación crónica sistémica de bajo grado e incluso para la propia pérdida de tolerancia inmunológica, o sea, para la autoinmunidad. Entonces, en resumen, la inactividad física, la obesidad, la típica dieta occidental hipercalórica, en la hiperpermeabilidad intestinal, el estrés psicológico crónico, la disrupción circadiana, donde se incluye un sueño de mala calidad y un sueño insuficiente, y la exposición al tabaco y a varios otros contaminantes puede llevar a un estado de inflamación crónica sistémica de bajo grado que puede contribuir para todas estas patologías y condiciones clínicas que hemos comentado anteriormente. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer relativamente a un paciente que tenga o que sufra de inflamación crónica? Y para contestar a esto, he decidido, en vez de simplemente traeros información teórica, traer un caso clínico de una paciente mía, un caso real. Una paciente que, por coincidencia, voy a ver una vez más, o sea, voy a darle la segunda consulta en la próxima semana, el próximo lunes. Entonces, os quiero traer este caso clínico. Esta es una mujer de 45 años que tiene artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune. Entonces, esto ha sido diagnosticado por un reumatólogo, obviamente no por mí, que no soy médico. Entonces, el reumatólogo fue quien, en este caso una reumatóloga,
fue quien derivó esta paciente a mi consulta, la consulta de nutrición clínica, porque ya he tenido otros pacientes con artritis reumatoide y otras patologías reumáticas como lupus, por ejemplo, que están siendo seguidos por esta médica y como hemos conseguido buenos resultados, siempre un trabajo de equipo, ella sigue derivándome pacientes. Entonces tengo a esta mujer de 45 años con artritis reumatoide, con marcadores de inflamación aumentados. ¿Por qué digo esto? Porque la proteína C reactiva ultra sensible es de 8, cuando debería ser inferior a 1 miligramo por litro. La citosina, factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa, tiene un valor mucho más alto de lo que es el rango ideal que estamos viendo aquí en la parte derecha de la diapositiva, y el factor reumatoide, que suele estar aumentado no en todos los pacientes con artritis reumatoide, pero en varios, también tiene un valor que es más del doble de lo que es el valor de corte, que es 14. Y después también tenemos aquí, y ya explicaré un poquito más adelante, qué significa exactamente este biomarcador, o sea, cómo se calcula este biomarcador, cómo se mide esto, que es la ratio lactulosa-manitol, que es de 0,1 cuando debería ser como máximo 0,03. Y esto nos indica, como veremos un poquito más adelante, que la paciente tiene hiperpermeabilidad intestinal. Además de esto, esta paciente tiene deficiencia de algunos micronutrientes, en parte porque la inflamación, como comentamos anteriormente, puede llevar a que tengamos una disminución de la concentración circulante de estos micronutrientes, pero en parte también porque la paciente o no ingiere cantidades adecuadas de esos nutrientes, o en el caso de la vitamina D porque no se expone al sol. Y en invierno eso es algo que es muy difícil, y mismo que te expongas, te tendrías que exponer durante mucho tiempo para conseguir sintetizar cantidades adecuadas de vitamina D. Esto en latitudes que están por encima de 33 grados, sur o norte. Si estamos hablando de latitudes que están por debajo de 33 grados, entonces ahí ya podemos sintetizar desde que nos expongamos al sol vitamina D todo el año. Y aquí vemos que en el caso del zinc el valor es muy bajo, es mitad de lo que es el valor mínimo del rango normal. En el caso de la vitamina D, la 25-hidroxivitamina D, que es una forma de vitamina D y que es el biomarcador que utilizamos para evaluar la vitamina D, es de 12, cuando debería estar entre 40 y 60. Y una vez más, tenéis siempre aquí las referencias bibliográficas para que podáis saber dónde fui yo a buscar a estos valores de referencia, o sea, los intervalos, los rangos. Y en el caso de la vitamina B6 es de 10, cuando debería ser superior a 30 nanomoles por litro, y el selenio es de 80, cuando debería estar entre 130 y 150 nanogramos por mililitro, puesto que ese rango es aquel que se asocia con una reducción del riesgo de mortalidad. Y algo importante es que esta paciente ha sido medicada con antiinflamatorios no esteroides durante 3 años, ahora ya no, pero estuvo hasta hace poco tiempo. Y normalmente cuando se prescribe un antiinflamatorio no esteroide a un paciente, también se prescribe un inhibidor de la bomba de protones, puesto que los antiinflamatorios no esteroides que inhiben la ciclooxigenasa 2 y también la enzima ciclooxigenasa 1, o sea que no son selectivos para la ciclooxigenasa 2, pueden hacer con que tengamos menor producción del mucoprotector gástrico, y de esa forma el ácido hidroclorhídrico puede llevar a una úlcera, y es por eso que normalmente se prescribe en conjunto con un AINE un inhibidor de la bomba de protones. Y algo muy importante, y una vez más tenéis aquí las referencias, es que existen varios estudios que nos indican que el uso de estos fármacos inhibidores de la bomba de protones puede llevar a una hipomagnesemia, o sea, puede bajar el magnesio sérico y puede bajar también los valores de vitamina B12 circulante, o sea, puede llevar a deficiencia de magnesio y de B12, diciendo esto por otras palabras.
Entonces, esta paciente efectivamente presenta un valor muy bajo de magnesio sérico y un valor bajo de vitamina B12. Debería ser superior o igual a 400 picomoles por litro cuando es solo de 180. Y el magnesio debería ser por lo menos 2,07 y es 1,6. Además de esto, sabemos que este tipo de fármacos, inhibidores de la bomba de protones, puede llevar al sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, como demuestra este estudio observacional, donde más del 70% de los pacientes que están siendo medicados con esta clase de fármacos hace ya varios meses presenta sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Y esta paciente además tiene molestias gastrointestinales que me hacen pensar que ella posiblemente tiene sobrecrecimiento bacteriano y el intestino delgado, diarrea, gases, hinchazón abdominal. ¿Qué es esto del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado? De una forma muy simple, podemos decir que es un aumento de la concentración de microorganismos, incluyendo no solo bacterias, pero principalmente bacterias que deberían estar en el más abajo y en el colon y que están incluso hasta el yeyuno, o sea que están en el intestino delgado. Y esto puede causar varias alteraciones funcionales, como aquellos síntomas que comenté, pero también puede contribuir para un aumento de la permeabilidad intestinal y para la inflamación. Y además de todo esto, también es importante comentar que esta paciente tiene bajo peso corporal, tiene un índice de masa corporal de solo 18,5 kilos por metro cuadrado, su peso es solo 48 kilos para 1,61 m y tiene un porcentaje alto de grasa corporal, 28,5%. Y esta evaluación ha sido hecha por DEXA, puesto que en la clínica donde trabajo tenemos afortunadamente DEXA, y no siempre recomiendo porque eso tiene un coste extra para los pacientes. Ahora no me acuerdo exactamente, 60, 70 euros, pero es un coste extra. Pero para algunos pacientes, efectivamente, les pido que hagan una evaluación por DEXA. Y además, esta evaluación por DEXA permitió también saber que esta paciente efectivamente tiene sarcopenia y tiene osteopenia. Es una paciente que trabaja como investigadora de fraude económica en policía, entonces pertenece a la policía, tiene un elevado estrés en su trabajo, es fumadora, fuma desde hace muchos años aproximadamente 10 cigarrillos al día, y ella no es totalmente sedentaria, hace caminatas 5 veces en semana para ir a trabajar, aproximadamente 30 minutos al día de caminata. Y a través de una fórmula que podéis obtener aquí en esta web, hemos calculado, hemos estimado su gasto energético total diario en aproximadamente 1.900 kilocalorías al día. Sin embargo, al evaluar un diario alimentario de 3 días que le pedí que hiciera, he visto que su ingesta energética es aproximadamente, en media, de 1.600 kilocalorías al día, en que hace 3 a 4 comidas diarias y la mayor ingesta energética es en la comida, en el almuerzo. Y tiene un elevado consumo de cereales sin gluten, porque le han recomendado una dieta sin gluten, pero hace efectivamente una dieta sin gluten, pero basada fundamentalmente en alimentos procesados y ultraprocesados. Y tiene un consumo moderado de lácteos, huevos y de fruta y un bajo consumo de pescado, hortalizas, legumbres, frutos secos y de tubérculos. Teniendo entonces en cuenta este caso clínico donde efectivamente tenemos a una paciente que tiene una enfermedad autoinmune caracterizada por inflamación crónica, ¿qué es lo que le podemos ofrecer? O sea, ¿qué recomendaciones le podemos dar? Te voy a decir lo que yo voy a hacer con esta paciente. Entonces, esto obviamente es mi opinión, mi forma de trabajar. Me baso obviamente en la literatura científica, pero esto no significa que mi forma de trabajar sea la única o que sea incluso la más correcta. Entonces, lo que yo le voy a proponer es, en primer lugar, actuar en las causas modificables de autoinmunidad e inflamación. Entonces, para eso necesito identificarlas.
y he identificado tabaco, estrés psicológico, aumento de la permeabilidad intestinal, sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado y deficiencias nutricionales, vitamina D, magnesio, zinc y selenio. Y esas deficiencias nutricionales vienen también en parte porque su dieta es una dieta obviamente inadecuada. Y a partir del momento que he hecho esa identificación, entonces vamos a hacer una intervención. En la clínica tenemos a una psicóloga que entre sus varias áreas de actuación está la cesación tabáquica. Entonces, voy a recomendar a esta paciente que tenga una consulta con la psicóloga para que ésta la ayude a dejar de fumar. Eso no voy yo a hacerlo, porque obviamente yo no tengo formación ni capacidad para poder hacer esto. Pero ya que trabajo con una psicóloga, le voy entonces a derivar a esta psicóloga esta paciente. Y le voy a decir a la paciente por qué lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque dejar de fumar reduce a la proteína C reactiva que nuestra paciente está aumentada en pacientes con artritis reumatoide, reduce la actividad de la artritis reumatoide y reduce el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes con artritis reumatoide que tienen un aumento significativo de ese riesgo. Y además de esto, también recomendaré que vaya a la psicóloga para que ésta también la ayude a gestionar mejor el estrés. Y sabemos, por ejemplo, que el mindfulness, de acuerdo con una revisión sistemática de 20 ensayos clínicos aleatorizados, con una muestra de más de 1.600 personas en total, ha llevado a una disminución de los niveles circulantes de proteína C reactiva, un marcador de inflamación que está aumentado en esta paciente. Y en la artritis reumatoide tenemos una revisión sistemática que nos dice que intervenciones para reducción del estrés, donde está la meditación y también otras, han llevado a una reducción del dolor y a una mejora del humor. Y después voy a actuar, ya aquí ya es mi campo, porque voy a actuar a nivel nutricional en la hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, ¿qué es lo que voy a recomendar? En primer lugar, explicaros cómo he llegado a la conclusión que esta paciente tiene hiperpermeabilidad intestinal. He llegado a esta conclusión porque se ha hecho esta evaluación. No soy yo quien hace esto, es un laboratorio especializado obviamente, pero lo que hace el laboratorio es medir en la orina de esta paciente la ratio entre dos azúcares, que es la lactulosa y el manitol. Y este es el biomarcador o la prueba patrón oro para evaluar la permeabilidad intestinal. Y algunos que estudiéis, que estéis estudiando este tipo de temas o que tengáis ya leído mucho sobre este tema, podéis decirme que, bueno, pero también existe un otro marcador que es la sunulina sérica, que es un marcador de aumento de la permeabilidad intestinal. Efectivamente existen varios estudios que han evaluado ese marcador, incluso yo tengo un estudio donde he hecho esa evaluación. Desafortunadamente he descubierto que ese marcador no es muy fiable, entonces al día de hoy dejé de utilizarlo. Incluso os puedo comentar, es una pequeña anécdota, pero os puedo comentar que yo estoy terminando doctorado en la Universidad de Lund en Suecia y mi doctorado iba a ser sobre sunulina. Y cuando empecé a leer, a estudiar mucho más ese tema, he descubierto que la sunulina no es un marcador fiable y por eso dejé de evaluar a la sunulina. Entonces, lo que es, a pesar que ya es un marcador antiguo, pero es el marcador, la prueba de patrón oro es la ratio urinaria lactulosa manitol. Entonces, os quiero explicar qué es exactamente esto. Aquí estáis viendo en el lado izquierdo la ruta transcelular, o sea, el pasaje desde una molécula, en este caso un azúcar de bajo peso molecular, el manitol, desde el lumen intestinal hacia la circulación. Y pasa a través del enterocito. Ahora en el lado derecho vemos a un azúcar con peso molecular mayor, que es la lactulosa, que no consigue pasar por la ruta transcelular, puesto que es muy grande, además porque no tenemos transportadores para hacer esto. Entonces, la lactulosa pasa entre los enterocitos, pero eso solo ocurre cuando hay aumento de la permeabilidad paracelular. Entonces,
lo que hacemos es dar a una persona una bebida que tiene 5 gramos de lactulosa y 2 gramos de manitol. Y esto se hace, o sea, después de 12 horas de ayuno. Entonces, después de 12 horas de ayuno, se colecta la orina, después esta persona va a beber esta bebida con esta cantidad de estos 2 azúcares y a lo largo de 6 horas se va a colectar y después medir esos azúcares en la orina de esa persona. Y lo normal es que la ratio entre la lactulosa y el manitol sea inferior a 0,030. Cuando es igual o superior a 0,030, indica que la persona tiene hiperpermeabilidad intestinal y nuestra paciente tiene 0,1. O sea, nuestra paciente tiene hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, ¿qué es lo que le voy a recomendar? En primer lugar, le voy a decir que el uso de AINES, pero esto es algo que tiene que ser el médico, en el caso que el médico le haya prescrito un AINE, tendría que ser el médico a decirle para dejar de tomar, pero en este caso ella no tiene prescripción de AINE, ya ha tenido, pero hoy no. Entonces yo le digo, mira, no te tomes un AINE sin primero hablar con tu reumatóloga, porque los AINES aumentan la permeabilidad intestinal. Por otro lado, el exceso de alcohol también y las comidas rápidas, lo que en inglés se llama fast food, también. Entonces, en primer lugar, actuar en las principales causas de hiperpermeabilidad intestinal. Por otro lado, garantizar que su ingesta de vitamina A es adecuada, puesto que la vitamina A es fundamental para la integridad del epitelio intestinal. Y de una forma muy simplificada, os pongo aquí la dosis que le voy a recomendar de vitamina A, 5.000 unidades o 1.500 microgramos de equivalentes de retinol. RAE significa Retinol Activity Equivalents, entonces equivalentes de retinol. Y aquí tenéis alimentos de origen animal del lado izquierdo, de origen vegetal del lado derecho. Entonces le voy a recomendar esta cantidad de vitamina A, puesto que este nutriente es fundamental para la integridad del epitelio. Además, tenemos que también corregirle la deficiencia de vitamina D, puesto que la vitamina D también es muy importante para la integridad del epitelio. Y sobre vitamina D ya hablaremos un poquito más adelante. Por otro lado, necesitamos también corregir la deficiencia de zinc, puesto que la deficiencia de zinc aumenta la permeabilidad intestinal. Entonces, es fundamental tener en cuenta el estado nutricional de zinc en esta paciente, que es solo 40 microgramos por decilitro, cuando debería ser el zinc plasmático 80-120 microgramos por decilitro. Entonces, ¿qué es lo que le voy a recomendar a esta paciente? Para corregir la deficiencia, le tengo que recomendar una dosis superior a la dosis ya recomendada. Entonces, le voy a recomendar 30 miligramos al día, que es seguro de forma crónica. Y a partir de la dieta voy a intentar que ésta obtenga aproximadamente 10 miligramos al día. Y aquí os dejo algunas fuentes de zinc en la dieta. Y además también le voy a recomendar 20 miligramos de zinc en la forma de suplemento. Citrato, monometionina, gluconato de zinc, glicinato, acetato o sulfato de zinc son las mejores formas, aquellas que tienen mejor biodisponibilidad. Algo muy importante a la hora de aumentar la ingesta de zinc, que no podemos olvidar, es la ratio entre zinc y cobre. Cuando ingerimos mucho zinc relativamente al cobre, podemos inducir una deficiencia de cobre. Y cuando ingerimos mucho cobre en relación al zinc, podemos inducir una deficiencia de zinc. Entonces, es fundamental que la ratio zinc-cobre en miligramos sea 10 a 15 para 1, o sea, 10 a 15 veces más zinc que cobre, pero no más que eso. Entonces, si estoy recomendando a la paciente 30 miligramos de zinc, le tengo que recomendar, para que la ratio sea 15-1, 2 miligramos de cobre. Entonces, le voy a recomendar 2 miligramos de cobre. ¿Y dónde encontramos cobre? En algunos alimentos de origen animal del lado izquierdo y otros de origen vegetal del lado derecho, como estáis viendo aquí. Además, existe un suplemento que le voy a recomendar, que es el calostro. ¿Por qué le voy a recomendar el calostro? Porque este ya ha demostrado reducir la permeabilidad intestinal que es causada por el uso de un AINE en la dosis de 125 mililitros
3 veces al día. Entonces, por eso le voy a recomendar, cuando le pase consulta otra vez el lunes, calostro. Y algo que no podemos olvidar es que esta paciente muy posiblemente tiene sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, y este es una causa de hiperpermeabilidad intestinal. Entonces es fundamental actuar también en el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Muy bien, entonces teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que voy a recomendar a esta paciente desde el punto de vista de la nutrición? Puesto que yo soy nutricionista, no soy médico. Entonces no le puedo recomendar, por ejemplo, un antibiótico de acción local como la rifaximina. Eso tendría que ser, en el caso que el médico vea que efectivamente sería una buena estrategia, tiene que ser el médico, en especial el gastroenterólogo, a hacerlo. Nunca podemos ser nosotros, en el caso que nosotros, me estoy refiriendo a dietistas nutricionistas, obviamente. Entonces no podemos ser nosotros a hacer esa recomendación. Desde el punto de vista de la nutrición, le voy a recomendar una dieta baja en FODMAPs. ¿Qué significa FODMAPs? Fermentable Oligosaccharides, o sea, oligosacáridos, disaccharides, en este caso lactosa, monosaccharides, en este caso fructosa, and polyols, o sea, polioles. Entonces le voy a recomendar una dieta baja en oligosacáridos, lactosa, polioles y fructosa, puesto que estos hidratos de carbono pueden ser fermentados y empeorar el SIBO. Y existen varias tablas sobre cuáles son las cantidades de estos FODMAPs en varios alimentos, y podéis obtenerlas libremente en varias webs, o sea, en internet vais a encontrarlas. No tenemos tiempo ahora para hablar de eso, pero una dieta baja en FODMAPs sería la estrategia que yo recomendaría, y es lo que voy a recomendar a esta paciente. Ahora la pregunta es, ¿deberíamos recomendar esta dieta para siempre, o sea, de forma crónica? Claro que no, porque ya tenemos evidencia, y esta es una revisión sistemática, que dietas bajas en FODMAPs de forma crónica reducen la concentración de bifidobacterias y aumentan la concentración de bacterias asociadas a disbiosis. Y además de esto, porque sabemos que simbióticos, y estos FODMAPs, algunos de ellos son prebióticos, que junto con los probióticos son entonces los simbióticos, ya han demostrado reducir la hiperpermeabilidad intestinal, y el uso de esos simbióticos, o sea, prebióticos y también probióticos, ya ha demostrado reducir la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación. Y tenemos a estos dos ensayos clínicos con probióticos en pacientes con artritis reumatoide, demostrando que estos mejoran al índice DAS28, que es la variable más utilizada para valorar la actividad de la artritis reumatoide. Y además, en uno de estos estudios, el uso de probióticos ha reducido la insulina en ayunas, y pacientes con artritis reumatoide suelen tener resistencia a la insulina. Nuestra paciente aún no tenía, pero podrá llegar a tener en un futuro si no controlamos la inflamación. Y también reduzco la proteína C reactiva ultrasensible, que es un biomarcador de inflamación crónica sistémica. Y en el otro ensayo clínico hemos tenido una reducción del índice DAS28 y de algunas citocinas, como estáis viendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría para esta paciente? Le recomendaría reducir la ingesta de alimentos con FODMAPs durante 6 semanas, y al final de 6 semanas empezar a aumentar, siempre monitorizando los síntomas, de forma progresiva la ingesta de fuentes de FODMAPs, hortalizas, legumbres y fruta. Y además de esto, la suplementaría al final de 6 semanas de dieta baja en FODMAPs con un probiótico durante 8 semanas con estas concentraciones y con estas bacterias que estáis viendo aquí, el Lactobacillus acidophilus, el Lactobacillus casei y el Bifidobacterium bifidum. ¿Por qué esto y en estas cantidades? Porque estos son en estas cantidades los que han sido utilizados en los ensayos clínicos que os he enseñado anteriormente en pacientes con artritis reumatoide. Y
Algo también muy importante que no podemos olvidar es que necesitamos también corregir la deficiencia de vitamina D. ¿Y cómo podemos corregir la deficiencia de vitamina D? Pues podemos corregir la deficiencia de vitamina D, en primer lugar, teniendo en cuenta cuál es el valor de vitamina D que el paciente presenta hoy y el valor de vitamina D que queremos que el paciente presente dentro de algún tiempo. Entonces, yo veo a esto como veo a un GPS cuando quiero dirigirme de una determinada dirección hacia otra. Entonces, tengo que saber cuál es la dirección de origen, dónde estoy. Entonces, ¿cuál es el valor de vitamina D que el paciente presenta hoy? ¿Y cuál es el valor de vitamina D? O sea, la dirección para dónde quiero ir, que quiero que el paciente presente en un futuro. Entonces, en primer lugar, necesitamos saber cómo evaluar la vitamina D en nuestros pacientes. Y para contestar a eso, solo de una forma resumida, decirte que cuando ingerimos vitamina D o cuando la producimos en la piel por acción de la radiación ultravioleta B, esta vitamina D va hacia el hígado, donde sufre una hidroxilación a través de la 25-hidroxilasa que estáis viendo aquí, una enzima del citocromo P450, para los que quieren saber esto en mayor detalle. Y de esta forma la vitamina D se convierte en 25-hidroxivitamina D. Y esta después va para varias células de varios tejidos y órganos, incluyendo células del sistema inmune, donde se puede convertir en la forma activa de la vitamina D, que es el calcitriol, que es lo que estamos viendo aquí, la 1-alfa-25 de hidroxi, porque tiene dos hidroxilaciones, vitamina D3, que se puede unir al receptor de vitamina D y de esta forma afectar incluso la expresión de varios genes. Entonces, ¿cómo podemos evaluar el estado nutricional de vitamina D en nuestros pacientes? Podemos hacerlo midiendo la 25-hidroxivitamina D, que es precursora de la forma activa, en el suero o en el plasma. Y en el caso de nuestra paciente, ¿cuál es el valor de 25-hidroxivitamina D que queremos que ella alcance en un futuro? Para contestar a eso, veamos a esta revisión narrativa que ha evaluado varias líneas de evidencia y ha concluido que el rango fisiológico para la mayoría de las personas es 40 a 60 nanogramos por mililitro. Entonces, yo pongo aquí como objetivo 40 a 60 nanogramos por mililitro, lo que no significa que en algunos pacientes valores más altos no sean más adecuados y en algunos quizás incluso valores más bajos, como es el caso de pacientes con sarcoidosis, por ejemplo. Pero ahí ya entramos en las varias excepciones. Cuando hablo de rango fisiológico, hablo de 40 a 60 nanogramos por mililitro y es eso que voy a recomendar a mi paciente, que tiene solo 12 nanogramos por mililitro. Entonces, ahora que yo sé cuánto tiene de vitamina D y cuánto queremos que ella tenga en un futuro, ahora sí puedo entonces contestar a la pregunta cuánto tengo que darle y durante cuánto tiempo. Pero para contestar bien a esa pregunta, necesito ir a ver qué nos dice la literatura científica, más específicamente los ensayos clínicos aleatorizados controlados por placebo. Y estos nos dicen que por cada 1000 unidades de vitamina D3 que nuestro paciente ingiere, su 25-hidroxivitamina D circulante, o sea, en suero o plasma, aumenta al final de 3 meses 4 a 10 nanogramos por mililitro. Entonces, haciendo las cuentas, para llegar a un rango de 40 a 60, necesito dar a esta paciente 1.800 a 9.500 unidades internacionales al día de vitamina D durante 3 meses. ¿Qué es lo que yo haría? Yo le daría una dosis intermedia, 4.000 unidades al día, y vería si esto es suficiente para subir su 25-hidroxivitamina D a por lo menos 40. Si no es suficiente, le aumento la dosis, monitorizando siempre también a la calcemia, al calcio, para asegurarme que la vitamina D no genera una hipercalcemia. Yo no os he enseñado la calcemia en esta paciente, pero la calcemia era perfectamente normal. Pero necesito seguir midiéndola cuando empieza a suplementarla con vitamina D. Entonces, al final de 3 a 4 meses
de suplementación voy a medir otra vez la vitamina D y voy a medir otra vez también el calcio. Ahora, otra estrategia muy importante que no podemos olvidar es el uso de nutrientes que permitan la producción y la actividad de nuestras propias proteínas antioxidantes. ¿Por qué? Porque pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas tienen estrés oxidativo aumentado y este no solo causa daño, como amplifica la respuesta inflamatoria. Entonces necesito actuar ahí. ¿Y por qué necesito actuar ahí? Porque, como comenté, cuando tenemos un aumento en la respuesta inflamatoria, nosotros tenemos un aumento de la actividad de una enzima llamada NADPH oxidasa, que estáis viendo aquí, que va a hacer con que tengamos la producción del anión superóxido, que es un radical libre. Y este, por un lado, el lado derecho, puede reaccionar con el óxido nítrico y formar el peroxinitrito, que es una especie reactiva de nitrógeno, que puede causar daño. Y por otro lado, el superóxido puede convertirse en peróxido de hidrógeno y también en oxígeno. En oxígeno, genial, pero en peróxido de hidrógeno, no tan genial, puesto que el peróxido de hidrógeno puede generar ácido hipocloroso, también es un radical libre, y puede generar, gracias al hierro, entonces exceso de hierro es tóxico también por esto, puede generar el radical hidroxilo. Entonces vemos aquí que cuando hay inflamación en células del sistema inmuninato, como macrófagos, por ejemplo, hay un aumento de la producción de estas especies reactivas de oxígeno, empezando por el superóxido. Entonces necesitamos empezar por garantizar que las enzimas que neutralizan al radical superóxido pueden hacer su trabajo. Entonces hablamos de las superóxido dismutasas que convierten el radical superóxido en peróxido de hidrógeno y en oxígeno. Tenemos a una superóxido dismutasa en la mitocondria de nuestras células que utiliza manganeso como cofactor, y el manganeso normalmente no es un problema, es muy difícil encontrarme a alguien con deficiencia de manganeso. Y después tenemos las superóxido dismutasas que actúan en el citosol y en el plasma, y estas utilizan como cofactor a dos nutrientes. En primer lugar, a zinc. Entonces, muy importante que te acuerdes del zinc, de lo que hemos visto anteriormente sobre el zinc, y decirte que la suplementación con zinc ya ha demostrado, de acuerdo con este metaanálisis de ensayos clínicos, reducir a este marcador de inflamación, que es la proteína C reactiva. Y además del zinc tenemos el cobre también como cofactor de estas enzimas. Entonces acuérdate también del cobre. Por otro lado, cuando nosotros neutralizamos al superóxido, y veamos lo que está aquí en el lado izquierdo de la diapositiva, cuando neutralizamos el superóxido a través de las superóxido dismutasas, vamos a producir oxígeno, pero también vamos a producir peróxido de hidrógeno, que es lo que está aquí en rojo. Y el peróxido de hidrógeno, como estáis viendo aquí, amplifica la respuesta inflamatoria. Entonces es muy importante también neutralizar al peróxido de hidrógeno. ¿Y cómo conseguimos neutralizar al peróxido de hidrógeno? Lo conseguimos hacer gracias a una enzima que está aquí en azul, la GPX, que es la glutatión peroxidasa. Esta enzima lo que hace es catalizar una reacción donde también entra el glutatión, que es una proteína antioxidante, y de esa forma el peróxido de hidrógeno se convierte en dos moléculas de agua, como estamos viendo aquí. Pero para que esta enzima pueda catalizar esta reacción de neutralización del peróxido de hidrógeno, ella necesita de un cofactor que es el selenio. Entonces necesitamos de selenio. Entonces es muy importante que te acuerdes que nuestra paciente solo tiene 80 nanogramos por mililitro de selenio plasmático, con el rango ideal es 130 a 150. Entonces, ¿qué es lo que voy a recomendar a esta paciente? Bueno, 100 microgramos al día de selenio, parece ser eso lo ideal, pero ¿cuánto le voy a recomendar a partir de la dieta? Yo pongo aquí esto que me indica que no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque cuando vemos a las tablas
donde tenemos a la concentración de selenio en varios alimentos, encontramos a esto, que es muy variable dependiendo de dónde viene ese alimento. Pero, por ejemplo, la nuez de Brasil, lo que en España se llama de coquito. La nuez de Brasil, una sola unidad, 9 gramos, tiene 100 microgramos de selenio. Entonces podría decir a mi paciente, mira, tómate un coquito, una nuez de Brasil, y con eso te aseguras tu ingesta de selenio. Sin embargo, eso no sería verdad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando analizamos a la cantidad de selenio en una nuez, no de Brasil, pero de Amazonia, entonces el término correcto es nuez de Amazonia, porque existe no solo en Brasil, pero existe en varios otros países como Colombia, como Bolivia, por ejemplo, como Venezuela y otros. Entonces es la nuez de Amazonia. Y cuando vamos a ver específicamente solo en Brasil, la nuez de Amazonia que viene, por ejemplo, del estado de Mato Grosso, que está aquí en el lado izquierdo, abajo, una sola tiene 4,5 a 18 microgramos, muy lejos de los 100. Si es del estado del Acre, 4,5 a 31,5 microgramos, también lejos de 100 microgramos. Pero si es del estado de Amazonas o de Amapá, vemos aquí concentraciones que pueden incluso en una única nuez ser tóxicas. Entonces es por esto que al día de hoy yo, desafortunadamente, cuando tenga un paciente con deficiencia de selenio, le tengo que recomendar un suplemento y le recomiendo entonces 100 microgramos día durante 3 meses en la forma de selenometionina a esta paciente. Además de esto, decirte que cuando esta reacción cataliza la neutralización del peróxido de hidrógeno, que estáis viendo aquí, utiliza glutatión en la forma reducida. Pero cuando este glutatión, que es una proteína antioxidante, es utilizado, se queda en una forma oxidada. Entonces, se queda en una forma oxidada. Lo que va a ocurrir ahora es que necesitamos reducir a este glutatión para que el glutatión siga pudiendo ser utilizado para neutralizar el peróxido de hidrógeno. Y para hacer esa reducción necesitamos de vitamina B2, que es cofactor de la enzima que hace la reducción. Yo sé que esto es un poquito pesado, pero yo creo ser importante explicaros para que podáis, cuando tengáis una paciente como esta que yo he tenido, hacer una intervención y saber qué es lo que estáis haciendo, por qué yo os estoy recomendando determinadas estrategias nutricionales. Y es por eso que os estoy explicando estos mecanismos. Y necesitamos de unos 10 a 15 minutos máximo para terminarnos de explicar todo esto y terminarnos entonces nuestro webinar. Entonces necesitamos de vitamina B2, cofactor de la enzima que permite la reducción del glutatión. Entonces es fundamental que nuestra paciente ingiera por lo menos 2 miligramos día de vitamina B2 y aquí tenéis las varias fuentes de vitamina B2. Por otro lado, necesitamos también, además de la B2, de formar a la molécula NADPH a partir de la ruta pentosa fosfato, porque la molécula NADPH va a donar electrones para esta reacción de reducción del glutatión oxidado. Y para formarnos NADPH necesitamos del NADP, que tiene obviamente vitamina B3 en su estructura. Entonces necesitamos de garantizar una ingesta adecuada de vitamina B3 en esta paciente. 20 miligramos al día es lo que le voy a recomendar a partir de la dieta. Después necesitamos aún de vitamina B1 para seguir generando NADPH en esta ruta pentosa fosfato. Entonces, le voy a recomendar por lo menos 2 miligramos día de vitamina B1. Y además, le voy también a tener que corregir la deficiencia de magnesio, no solo porque la deficiencia de magnesio es un estímulo a la inflamación, pero porque la deficiencia de magnesio va a generar aumento del estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque el magnesio es fundamental para que tengamos la formación del NADPH a partir de la glucosa en la ruta pentosa fosfato y es fundamental para unir la cisteína, el glutamato y la glicina y formar el glutatión. Entonces, en nuestra paciente
sabemos que hay deficiencia de magnesio, como ya hemos comentado. Entonces, ¿qué es lo que voy a recomendar a mi paciente? 500 miligramos al día de magnesio, una dosis superior a la dosis ya recomendada para corregir la deficiencia. A partir de la dieta les recomiendo 300 miligramos al día. Tenéis aquí varias fuentes. Y a partir de un suplemento les recomiendo 200 miligramos en 2 dosis. Yo le voy a recomendar bisglicinato de magnesio, pero si no conseguís encontrar, podéis utilizar también citrato. Y la suplementación de magnesio en aquellas personas que tienen inflamación ya ha demostrado en ensayos clínicos disminuir a la proteína C reactiva. Por otro lado, necesito garantizar una ingesta adecuada de los 2 aminoácidos limitantes para la síntesis de glutatión, que son, como vemos aquí arriba en el lado superior derecho, la glicina y la cisteína. En el caso de la glicina, le voy a recomendar, como ella tiene aproximadamente 50 kilos, 8 gramos al día de glicina. Y aquí podéis ver dónde encontramos glicina. El colágeno es una gran fuente de glicina. Además, le voy a recomendar también cisteína. Le voy a recomendar por lo menos 8 miligramos por kilogramo de peso corporal al día de cisteína. ¿Dónde encuentro la cisteína? En estos alimentos de origen animal y de origen vegetal que estáis viendo aquí. Ahora, una pregunta que me hacen muchas veces es si podemos sintetizar cisteína. Y sí lo podemos a partir de la metionina, que es un aminoácido esencial presente en muchos alimentos que tienen proteína, incluso alimentos de origen vegetal, como por ejemplo los cereales. Pero para que esa conversión sea adecuada necesitamos de vitamina B6. Entonces, muy importante recordar que nuestra paciente tiene deficiencia de vitamina B6. Entonces, ¿qué voy a recomendar a mi paciente? 20 miligramos al día de vitamina B6, a partir de la dieta 2 miligramos al día, aquí tenéis algunas fuentes, y a partir de un suplemento en la forma de piridoxal 5-fosfato, 18 miligramos al día. Y algo que no voy a olvidar en esta paciente es de garantizar una ingesta adecuada de antioxidantes exógenos, como son la vitamina E en dosis de 20 a 50 miligramos al día y también la vitamina C. Y aquí es importante decir que la suplementación de vitamina C ya ha demostrado reducir la inflamación en pacientes que tienen inflamación. Y no podemos olvidar que nuestra paciente es fumadora y el tabaco va a aumentar las necesidades de vitamina C. Entonces le voy a recomendar por lo menos 250 miligramos al día de vitamina C a partir de la dieta. Y aquí tenemos varias fuentes de origen vegetal. Y ahora ya estamos casi llegando al final. Aún comentaros que voy a tener en cuenta también a otras comorbilidades y alteraciones fisiopatológicas de esta paciente. Voy a tener en cuenta su deficiencia de vitamina B12. Entonces ella tiene un valor muy bajo de vitamina B12 sérica. Entonces, ¿qué es lo que le voy a recomendar? Un aumento en la ingesta de vitamina B12. A partir de la dieta, tenéis aquí algunas fuentes. El mejillón tiene mucha más vitamina B12 que, por ejemplo, un bistec. Y le voy a recomendar también un suplemento en la cantidad de 1 miligramo al día durante un mes, en la forma de metilcobalamina o adenosil o hidroxicobalamina. Y después, durante 6 meses más, va a seguir siendo suplementada en una dosis de 120 a 250 microgramos día. Por otro lado, tengo que tener en cuenta que esta paciente tiene sarcopenia y osteopenia. Entonces, trabajo también con entrenadores y le voy a recomendar que tenga entrenamiento personal y que haga entrenamiento de fuerza 3 a 4 veces en semana. Y le voy a dar una dieta con aproximadamente 2.135 kilocalorías al día, 1,6 gramos por kilogramo de peso día de proteína, y vamos a tener que, una vez más, tener en cuenta la vitamina D y el magnesio. Hay que corregir la deficiencia. Le voy a recomendar 1.000 miligramos de calcio al día y una cantidad de vitamina K2 de 300 microgramos al día. Por otro lado, también porque tiene sarcopenia y osteopenia, hay que tener en cuenta también la inflamación. Y aquí le voy a hacer algunas recomendaciones. En primer lugar,
le voy a recomendar ácidos grasos omega 3 en la dosis de 3.000 miligramos al día del sumatorio de EPA y DHA. ¿Por qué? Porque tenemos a ensayos clínicos, como lo demuestra esta revisión sistemática, con dosis de 3 a 6 miligramos día, reduciendo el dolor en pacientes con artritis reumatoide. Y por otro lado, le voy a aumentar la ingesta de varios fitoquímicos que ya han demostrado por varios mecanismos reducir o inhibir la respuesta inflamatoria. Hablo del resveratrol de las uvas, quercetina de la manzana, de la cebolla, tirosol del aceite de oliva virgen extra, ácido elágico de la granada y de la fresa, sulforafano de las brásicas, gingerol del jengibre, curcumina del azafrán, licopeno de la goiaba, del tomate en verano, de la sandía y también las catequinas del té verde. O sea, le voy a obviamente mejorar su dieta aumentando el aporte de fitoquímicos a partir de la dieta. Entonces, en resumen, lo que yo voy a hacer con esta paciente es, en primer lugar, identificar las causas ambientales modificables de autoinmunidad y de inflamación y después voy a hacer una intervención dirigida a esas causas. Voy a tener también que tener en cuenta las limitaciones y alteraciones fisiopatológicas de la paciente y voy a utilizar estrategias como, por ejemplo, los ácidos grasos omega 3 para la inflamación crónica.